Queridos hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo y devotos y devotas de la Santísima Virgen bajo el título de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Yo tenía por muchos años un sacerdote muy amigo mío, el padre Jorge Dru. Trabajábamos en misiones. Él fumaba cigarrillos toda la vida, desde su adolescencia. Murió a los 85 años. Una vez después de recogerlo en el aeropuerto de Baltimore, fuimos a almorzar en un restaurante salvadoreño. Estábamos sentados en una mesa cuando me dijo, ¿no hay cenicero? Yo le dije, hay una ley aquí en Maryland, no se puede fumar en lugares públicos. Sin decirme nada, llamó al dueño, a quien yo le había presentado, pidiendo un cenicero, y se lo trajo. En el momento de terminar el primer cigarrillo, venían entrando 3 policías, entre ellos el jefe de la policía de Baltimore, o el superintendente, mejor dicho. Y él, al ver a 2 sacerdotes, se acercó a nuestra mesa para saludarnos. Yo estaba con mucha vergüenza, callado y mirando el cabo del cigarrillo en el cenicero, mientras el padre Jorge entraba en conversación animada con el señor jefe de la policía. Antes de ir a San Miguel, una iglesia que tuvimos los redentoristas en Baltimore por como 150 años, y tristemente para mí, yo era párroco allí, hace 2 semanas los redentoristas hemos dejado esa iglesia y ya no sirve a la gente. Es un edificio, está ahí, pero no sé qué va a pasar con eso. Pero el padre Jorge fue una otra vez para predicar en esa iglesia. Entonces, después del servicio de la noche en la iglesia, nosotros solíamos mirar el noticiero. Y cuando tocaba el tema a veces del peligro a la salud, que es fumar, Jorge de inmediato cambió el canal. Yo digo con cariño que mi amigo padre Jorge era un poco terco. En otra ocasión se resbaló en el hielo en un lote de parqueo, rompiendo una cadera. Se empujaba con toda su fuerza para entrar en su carro y arrancándolo iba guiando 250 millas del Bronx de Nueva York hasta llegar a la casa de su hermano al norte de la ciudad de Boston. El hermano Donaldo, a ver su condición, se lo llevó de inmediato a un hospital y el día siguiente lo operaron. Padre Jorge era un hombre que no le gustaba admitir el dolor físico en su propia persona. Todos conocemos a personas así. Hay otros de nosotros que no queremos admitir la enfermedad seria de un ser querido. Cuando mi mamá tenía 62 años y era una mujer hasta la fecha saludable, cayó en la tienda Sears donde trabajaba. Al llevarla al hospital descubrieron que tenía un tumor canceroso en su cerebro. Yo no quise admitirlo cuando los médicos decían que tenía solo 6 meses para vivir. Pero así era. Murió mi querida mamá después de los 6 meses. Mi mamá tenía una fe muy fuerte, muy profunda.
una fe más grande que yo. Quería sí vivir, diciéndome que no esperaba tener una enfermedad tan seria porque había sentido muy bien de salud. Pero a la vez, un día cuando íbamos caminando en los terrenos bellos de un cementerio cerca de su casa, me dijo: doy gracias a Dios que tengo este tumor y no tú. Eso es porque yo había sufrido unos ataques y me habían examinado por un tumor. Los exámenes salieron negativos. He aprendido de esas experiencias de mi mamá y de Padre Jorge lo necesario de sufrir. Estoy pensando sobre Pedro en el Evangelio de Mateo 16. Ya lo había proclamado a Jesús como el Mesías, pero no quería que su maestro marchara a Jerusalén para enfrentar el sufrimiento y la muerte. De hecho, Pedro se escandalizó a oír Jesús decir que iba a sufrir mucho y ser condenado a muerte. Parece que no entendió lo que quería decir Jesús cuando añadió que iba a resucitar. Después de regañar a Pedro por pensar como los hombres y no como Dios, Jesús dijo lo necesario para ser discípulo suyo. El que quiere seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Esto, hermanos, es lo que dice en el Evangelio de Mateo. En Lucas encontramos lo mismo con un poco de diferencia. Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Lo clave, hermanos, es que cargue con su cruz de cada día. La cruz en nuestra vida no es solo o necesariamente el gran problema que nos aflige. Es simplemente en el diario vivir. Hay cruces, sean grandes o pequeñas. No importa lo que sea nuestra cruz, siempre termina en la gloria, en la resurrección, en la alegría, en la paz. Hermanos, creo que esto es lo que no entendió Pedro en este primer instante, oír Cristo hablando de la necesidad que él tenía de sufrir mucho y ser condenado a la muerte. Parece que Pedro no oyó cuando Jesús también decía que resucitaría al tercer día. Hay entre nosotros personas que no queremos admitir la enfermedad mortal de un ser querido de nuevo, pensando en mi propia madre, pensando en muchas muchas personas que yo he querido y he visto y a veces los ha atendido en su cama, en su lecho de muerte. Entonces, hermanos, es importante para nosotros, de alguna manera u otra, si es por algo serio y por un sufrimiento grande físico o también un sufrimiento mental, es importante abrazar la cruz, a saber que Jesús es nuestro Salvador, nos ha salvado por la cruz y nosotros también tenemos que llevar detrás de Cristo la cruz de todos los días. Que Dios le bendiga, que María Santísima les proteja.